Colossians chapter 3, starting in verse 5. Colosenses 3, vamos a comenzar desde el versículo 5, This is the word of the Lord. y así dice la palabra del Señor. Put to death, therefore, what is earthly in you: sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. On account of these, the wrath of God is coming. In these you too once walked when you were living in them, but now you must put them all away: anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices, and have put on the new self, which is being renewed in the knowledge after the image of its creator. Dice del 5 al 10, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. This is the word of the Lord. Let's pray. Entonces, esta es palabra de Dios y les invito a orar conmigo. Father, we come before you this evening, Padre, venimos delante de ti en esta tarde. and God, we pray that you would speak to us from your word. Y Señor, rogamos que tú hables a través de tu palabra. Father, it is a hard word. Señor, es una palabra dura. It is a word that causes us to reflect inwardly. Y Señor, es una palabra que causa en nosotros que reflexionemos hacia adentro. Father, I pray that you would search us this evening Y Señor, yo ruego que tú veas dentro de nosotros. through the work of your Spirit. Father, would you help us to see where we are falling short? Y Señor, que a través de la obra de tu palabra nos ayudes a ver dónde estamos quedándonos cortos. Would you show us the great calling to which you've called us? Y Señor, que nos muestres este gran llamado al cual has llamado a todos nosotros. To put aside the former passions of our flesh and chase after you. Y Señor, que pongamos a un lado todas esas pasiones carnales y vayamos en pos de ti solamente. Father, speak through me this evening. Señor, úsame en esta tarde. I pray this all in Jesus' name. Y oro todo esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. When I was praying through what passage I wanted to be in this evening, Pues al estar orando acerca de los pasajes que quería compartir con ustedes en esta tarde, I wanted to be in a gospel passage. yo quería que fuera un pasaje del Evangelio, But I wanted to be in a passage that also would call us to continue to chase after Christ. pero también quería que fuera una porción que nos ayudara a estar buscando ir tras Cristo. And chasing after Christ doesn't just happen on Sundays, Y el ir en pos de Cristo no solamente sucede los domingos and it doesn't just happen on Wednesdays. y no solamente los miércoles, It is a daily challenge. sino que es un reto diario, It is a daily calling es un llamado diario. as Jesus gives us Así como Jesús nos ha dado to deny ourselves, el que nos neguemos a nosotros mismos, to pick up our cross el tomar nuestra cruz and follow after him. y seguirle a Él. It's the first part of that calling that is the most challenging. Y es la primera parte de ese llamado, la cual es la más retadora, To deny ourselves. el negarnos a uno mismo. Before we continue, I want to give you this quote. Y antes de continuar, quiero darles esta cita. John MacArthur once stated, El hermano John MacArthur una vez dijo: "As God has killed your old life positionally, al Dios haberte sanado de esa vieja vida posicionalmente, we must kill our sin practically." debemos hacer morir nuestro pecado prácticamente. This is the good news of the gospel. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio. God has killed your old life positionally. Dios ha hecho morir tu vieja vida posicionalmente. He has taken your sin and has put it on his son on the cross. Él ha tomado tu pecado y lo ha puesto en su Hijo allá en la cruz.
The Bible tells us in 2 Corinthians chapter 5, Y la Biblia nos enseña ya en 1 de Corintios capítulo 5, he made him who knew no sin Él hizo que aquel que no conocía pecado, to be sin on our behalf, el hacerse pecado por nosotros, so that we might become the righteousness of God in him. para que de esta manera nosotros seamos justicia de Dios en Él. This is the gospel of Jesus Christ. Y este es el Evangelio del Señor Jesucristo. But what we must remember is this. Pero lo que debemos recordar es esto, Just because God has killed our old self practically, que no solo porque Dios ha hecho morir nuestro pecado or positionally, posicionalmente, we must kill our sin practically. nosotros tenemos que atender con este pecado también prácticamente. Most of the times when we read passages like this, Y es que muchas de las veces cuando estamos leyendo pasajes como estos, we have multiple reactions. tenemos múltiples reacciones. The reaction I do not want you to have this evening is despair. Y la reacción que yo no quiero que tengas en esta tarde es desesperanza, Because the gospel message is this: porque el mensaje del Evangelio es otro, you cannot earn God's favor que no puedes ganar el favor de Dios by seeking your own righteousness. al buscar tu propia justicia. Every single person in this room, Cada persona en este lugar, whether you want to admit it or not, ya sea que lo quieras admitir o no, struggle with what Paul calls us to put to death. luchamos con lo que Pablo nos está diciendo que hagamos morir. That is why Christ had to come. Esa es la razón por la cual Cristo tuvo que venir. For your sin, Por tu pecado, for my sin, por mi pecado. is why he died. Es la razón por la que Él murió. Pastor John Piper says this with, Y el hermano John Piper lo dice de esta manera. we confirm our union with Christ Nosotros confirmamos nuestra unión con Jesucristo by waging war and killing our sinful al desires. ponerle ese peso, waging more, War and killing our sinful desires. al darle peso en guerra, ¿verdad? Y ir en contra de esos deseos pecaminosos. You and I have been justified by Christ Jesus, Porque tú has sido justificado por Cristo Jesús, but the Lord is still molding us to be more like him. pero el Señor nos sigue moldeando para que nos veamos cada vez más como Él. We still struggle with sin. Aún seguimos batallando con el pecado. It still has to be a daily choice to fight against it. Y sigue siendo una decisión diaria el estar peleando o en batalla con este pecado. So, 4 things before we continue this evening. Entonces, 4 cosas les quiero decir antes de continuar en esta tarde. The mentality as we go through this passage is this. La mentalidad que debemos tener al estar analizando este pasaje debe ser esta. Number 1, do not hide from the conviction of the Lord. Primero uno, no te escondas de la convicción que te da el Señor. Because we all have problems. Porque todos tenemos problemas. I got problems. Yo tengo problemas. You have problems. Tú tienes tus problemas. The Bible tells us that all have sinned and fallen short of the glory of La God. Biblia nos enseña que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. But what we can't do is blind ourselves. Pero lo que no debemos hacer es cegarnos ante lo que Dios nos ha mostrado. But we must be on the lookout. Pero sí debemos estar alertas. We must self-examine. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Like David asked, Lord, reveal the sin in my life. Así como David clamaba, Señor, muéstrame si hay pecado en mi vida. Conviction is a grace of God, Y es que la convicción es una gracia de parte de Dios, a work of His Spirit. una obra de parte de su Espíritu. Embrace it. Y debemos abrazarlo. Do not fall into despair, Así que no caigas en desesperanza, but marvel at the cross. sino que maravíllate en su cruz. I hope you're ready. Y yo espero que estén listos. Let's look at our passage. Veamos el pasaje nuevamente. The first thing that I want you to see is this. Lo primero que quiero que observes es esto. Dying to sin is not a suggestion, it is an imperative. El morir al pecado no es una sugerencia, sino que es un imperativo. Look at the first 3 words within this passage. Veamos las primeras palabras en este pasaje. Put to death. Haced morir. Let me translate it in a different way. Déjame te lo pongo en otra manera. No pun intended. Kill it. Mátalo. John Owen once said this. El hermano Joe Owen una vez dijo así: Be killing sin, estate haciendo morir el pecado, or sin will be killing you. o el pecado te va a matar.
No stronger words could be used here. Y es que palabras más fuertes no hay que puedan ser usadas aquí. It doesn't say try hard to put to death what is earthly. No te está diciendo inténtalo lo más arduamente que puedas para hacer morir el pecado. It doesn't say it's a good idea to put to death what is earthly. No te dice, es una Earthly. buena idea que consideres hacer morir el pecado. No, it says kill it. Te está diciendo, hazlo morir. Now, this is not talking about mutilation. Esto no te está hablando acerca de mutilación. What we see in Matthew chapter 5, Lo que vemos allá en Mateo capítulo 5, Jesus says if your right eye causes you to stumble, que cuando Jesús dice, si tu ojo derecho te hace caer, then to pluck it out. entonces sácatelo. But that is not talking about mutilation either. Pero eso tampoco nos está hablando de mutilarte una parte del cuerpo. What both Jesus and Paul are talking about here De lo que nos están hablando el Señor Jesús y Pablo aquí is to actively, es que activamente, through the strength and power of the Holy Spirit within you, por el fortalecimiento y el poder del Espíritu Santo en ti, fight to abstain from giving into desires of the flesh. pelea por abstenerte de los deleites de la carne. Can I give you some encouragement? Y yo te quiero animar aquí, te lo puedo dar a este ánimo, What God calls you to, que lo que Dios te cause a hacer, He strengthens and empowers you to do so through the indwelling Holy Spirit. Él te va a fortalecer y te va a capacitar para que lo puedas llegar a hacer por medio de su Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. God is not like a football coach, Dios no es como ese entrenador de fútbol soccer, o de fútbol soccer that screams the whole time to do better, que te está gritando todo el tiempo, hazlo así, hazlo mejor, while at the same time standing on the sidelines. mientras está ahí parado en la línea, The Lord is with you. sino que el Señor está contigo. His Spirit dwells within you. Su Espíritu mora en ti. Romans 8:13 says this, Romanos 8:13 nos va a decir así: for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Not with the Spirit, No con el Espíritu, but by the Spirit. sino por el Espíritu. Our approach to sin Y es que como nos comportamos hacia el pecado, must begin with a asking of the Lord to strengthen us. es pedirle al Señor que nos fortalezca. It begins with our acknowledgement of our desperate need for the Lord. Y comienza con nuestro reconocimiento de nuestra necesidad aplastante de que el Señor nos ayude. If this is not our approach towards sin, Así que si no nos comportamos de esta manera en cuanto al pecado, if your approach towards sin is not asking the Lord to work in your life, si tú no ves al pecado así como con la necesidad de clamar al Señor que te ayude con ello, then that is a, how do I want to say this? I don't want to use a big word. don't worry. How you approach sin indicates how you feel about sin. Cómo tratas o lidias con el pecado es cómo está el pecado tratando contigo. Paul is directing our approach Pablo está enfocándose en esta cuestión, by establishing how we should feel about it. estableciéndonos cómo deberíamos sentirnos en cuanto a ello. And that is that we should put it to death. Y es que debemos hacer morir. Mark chapter 8 verse 34 says this, Marcos 8:34. Marcos 8:34 through 36. al 36. Calling the crowd to him with his disciples, he said to them, if anyone would come after me, let him deny himself and pick up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? El Señor Jesús diciendo, y llamando a la gente, a sus discípulos y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? You and I Tú y yo
Our calling that the Lord has put on us El llamado que el Señor ha puesto en nosotros is to deny ourselves and pick up our cross and follow Him. es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. The hard part about that Y la parte difícil en cuanto a ello, is that it is seemingly an impossible task. y es que pareciera que es una tarea imposible de hacer. Because the greatest struggle in our life Porque la lucha más grande de nuestra vida, is that we work to try to have a worry-free life. y es que es como si tuviéramos o estuviéramos tratando de vivir una vida libre de preocupaciones. We seek to live a life free of problems. Y pareciera que buscamos una vida libre de problemas. We seek to live a life that's filled with money or possessions. Pareciera que estamos en busca de una vida que tiene dinero y posesiones. But our greatest struggle in life is this. Pero nuestra lucha más grande en esta vida va a ser esta. And the most important struggle in our life is Y this. la cosa más importante con la cual tenemos que lidiar es esta. Is to live our life resembling Christ as much as Es possible. vivir una vida que se asemeje lo más posible a Cristo Jesús. While keeping sin as suppressed in your life as Al possible. mantener el pecado lo más aplastado posible en nuestra vida. I want you to see what Paul calls out first. Y quiero que notes cómo lo va a estar llamando Pablo. Put to death, therefore, what is earthly in you: sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Sexual immorality, impurity, and lustful passions all deal with physical sexual acts. Entonces, fornicación, impureza o inmoralidad, pasiones desordenadas, todos, ¿verdad?, tienen que ver con esta inmoralidad sexual. Evil desire deals with morally reprehensible desires. Los malos deseos es más en cuanto a esos deseos pecaminosos. Covetousness or idolatry Y lo que es avaricia y que llama aquí la idolatría is about worshiping things other than the Lord. es darle el lugar a las cosas que merece Dios. Now, this is where our pride can start to well up. Y aquí es donde nuestro orgullo pareciera que empieza a relucir. This is where we can respond like a Pharisee. Y aquí es donde tú podrías responder como cualquier fariseo. Because when it comes to these things, you might say, Porque cuando llegamos a estas cosas, tú podrías decir, hey, I'm good there. hey, yo estoy bien aquí. I haven't committed adultery. Yo no he cometido adulterio. My eye might wander every once in a while, but I haven't committed adultery. Tal vez sí, mi mente me ha desviado un poquito, pero jamás he cometido nada de adulterio. Lustful passions isn't nearly as bad as others. Ni pasiones desordenadas no son tan malas como las de otros. I don't desire evil nor desire any evil on anybody else. Yo no le deseo algo malo a otra persona, ni quiero que le pase algo malo. The only time I covet is when I drive by that house that I want or that car that I want. Y la única vez que sí tengo un poco de avaricia es cuando paso por esa casa que tiene un carro bien bonito afuera. Do you see what we're doing? Y pues te das cuenta de lo que sucede. We wink at sin going, well, I'm not as bad as others. Como que le das un pestañazo al pecado, pero no es tan malo como el de los demás. Where I grew up in the United States, Bueno, pues donde yo crecí allá en los Estados Unidos, we have this vine. tenemos esta como enredadera. It's called kudzu. Se llama kudzu. And what this vine does is it takes over everything. Y lo que hace esta enredadera es que se trepa sobre todo. It grows up to a foot a day. Y crece como 30 centímetros al día. The roots grow down up to 12 feet. Y las raíces se enraigan más hasta como unos 12 pies. And they weigh between 300 and 400 pounds. Y pueden llegar a pesar a unos 300 libras, o sea, 150 kilos. It strangles native trees and plants Y estrangula todas las plantas nativas que están alrededor. because it blocks the sun from reaching the plants, Porque lo que causa es bloquear que el sol le dé a las demás plantas, robbing them of the nutrients that they need. robándole los nutrientes a las demás que ellas necesitan. This is sin in your life. Ese es el pecado en tu vida. It takes over everything. Porque toma lugar sobre todo lo demás. Its roots are deep. Y sus raíces van más profundo. It is hard to remove. Y es difícil removerla. And you and I allowing sin in our life, Y el que tú y yo permitamos pecado en nuestras vidas,
that sin robs us of what we need from the Lord. ese pecado va a robarnos de lo que realmente necesitamos de parte de Dios. It keeps us from pursuing after Christ as best we can. Evita que nosotros vayamos tras lo que Cristo tiene para nosotros por hacer. And it will continue to lead us away from Christ. Y nos va a seguir llevando lejos de Cristo. Be killing sin, or sin will be killing you. Mata el pecado en ti, o el pecado en ti te va a matar a ti. The second thing that I want you to see this evening: La segunda cosa que quiero que observes es esta. dying to sin is not to be done selectively. El hacer morir el pecado no lo puedes hacer selectivamente. Look at verse 6. Ve el versículo 6 conmigo. Of these things, Estas cosas, these earthly things within us. estas cosas terrenales en nosotros, Verse 6 says, on account of these things, the wrath of God is coming. dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene. In these too you once walked when you were living in them, but now you must put them all away: anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices. Sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Paul continues beyond the first 5 examples of what we're to put to death. Pablo sigue más allá, aparte de esos 5 ejemplos que ya nos dio al principio. And if we all were to stop at those examples, Y si nosotros nos detuviéramos con solo esos 5 ejemplos, we might be doing okay. estaríamos tal vez bien. But Paul doesn't stop there. Pero Pablo no se va a detener ahí. Anger, wrath, malice, slander, and obscene talk. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Do not lie to one another. No mintáis los unos a los otros. Now, how are you doing? Pero ahora, ¿cómo te está yendo? As children of God, we play a twisted game. Y es que como hijos de Dios podemos jugar este juego retorcido. We say this to ourselves: Y nos lo podemos decir a nosotros mismos. I'm not being sexually immoral. Yo no soy sexualmente inmoral. I'm working really hard not to have lustful passions. Y estoy trabajando arduamente para no tener pasiones desordenadas. I don't desire evil for anyone, Yo no le deseo mal a nadie and I try not to covet. y trato de no ser avaricioso. That's great, Y eso, pues, se oye bien. but keep going. Pero sigue adelante leyendo. How are you doing at putting to death those things of the flesh that are not as obvious or blatant? ¿Y cómo te está yendo ahora con esas cosas de la carne que no son tan evidentes? How great are you doing at putting those things to death that are part of our everyday life? ¿Cómo te está yendo haciendo morir esas cosas que muchas veces son parte de tu diario vivir? Those things that we do without thinking about them, Esas cosas que se nos salen sin siquiera pensar en ellas, like anger and wrath, como el airarte, el enojo, like slander and obscene talk, como la malicia, la blasfemia, esas palabras deshonestas, like lying. el mentir. 2 Corinthians chapter 12 verse 20 says this: Segunda de Corintios 12:20 nos dice esto. For I fear that perhaps when I come I may find you not as I wish, and that you may find me not as you wish, that perhaps there may be quarreling, jealousy, anger, hostility, slander, gossip, conceit, and disorder. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. These problems were a problem for the church back then, Esos problemas eran problemas que había en la iglesia de ese entonces, and if we aren't careful, y si somos cuidadosos, it can be a problem for us now. pueden ser un problema para nosotros hoy. All of these things are what we are called to put to death as part of our old self. Y es que todas estas cosas se nos llaman a hacerlas morir, o si no, nos van a hacer morir a nosotros. Is anger and obscene talk detestable to you? Es el enojo, o las palabras blasfemias, palabras deshonestas, algo común para ti. How you talk about others,
cómo hablas de otros, making false and malicious accusations haciendo acusaciones falsas y maliciosas de otros, with the intent to harm another person's reputation, tal vez intentando herir la reputación de otra persona, not thinking about how they feel about what you're saying. no pensando en lo que ellos van a sentir sobre lo que tú estás diciendo. This is what God has called us to put to death. Y esto es lo que Dios nos está llamando a que nosotros hagamos morir. He's called us to put to death obscene talk, Y está haciéndonos morir estas palabras deshonestas, that talk that's deeply offensive, que es un hablar ofensivo profundamente, that's vulgar or indecent, que es blasfemia o es indecente, making jokes that we shouldn't, haciendo esos chistes de mal gusto. I don't know about here, Y yo no sé si aquí es igual, but where I live, pero de donde yo soy, sometimes we dismiss other people's sin tal vez nos dirigimos hacia el pecado de otras personas because we say it's just part of their personality. y lo hacemos menos porque decimos, pues eso ya es parte de su personalidad. Someone might be mean or rude, Alguien puede ser mal o un poco testarudo and so we call them direct. y pues se lo decimos indirecto. Someone might be a slanderer or a gossip, Tal vez a alguno le guste el chisme o estar diciendo cosas deshonestas, but we call it honest or informed. o lo podemos llamar informal o medio honesto. Be killing sin, Así que hagamos morir el pecado, or sin be killing you. o el pecado nos va a hacer morir a The nosotros. prayer of the children of God Y es que la oración de los hijos de Dios should be the prayer of the psalmist David debe ser la oración del salmista David in Psalm 51. en el Salmo 51. In verse 10, David cries out, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." En el versículo 10 del capítulo 51 de los Salmos, David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cast me not away from your presence and take not your Holy Spirit from me. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restore to me the joy of your salvation Vuélveme el gozo de tu salvación and uphold me with a willing spirit. y espíritu noble me sustente. Let me give you one more point. Déjame darte un punto más. Our displeasure of sin Nuestro desagrado del pecado will grow when we continually fix our attention on the majesty of God. va a crecer cuando nos pongamos más atentos a lo que quiere Dios de nosotros. The more you and I think of our battle of sin Entre más tú y yo pensemos en batallar con el pecado, as void of victory, como si hubiera un vacío de la victoria, then we will quickly lose sight of him who we are pursuing instead. entonces vamos a perder de vista a aquel que se puede encargar del pecado. In Romans chapter 13, En Romanos 13 nos va a decir, Paul says for us to put on the Lord Jesus Christ Pablo nos va a decir que nos vistamos del Señor Jesús and make no provision for the flesh y que no le demos lugar a la carne to gratify its desires. para agradar a esos deseos. We are to do this, Entonces, nosotros debemos hacer esto, but at the same time we do this, pero al mismo tiempo podemos hacer lo otro. we are to look to, Nosotros tenemos que mirar marvel at, a maravillarnos, celebrate, celebrar, worship, adorar, find our joy in, encontrar nuestro gozo, and desire after Christ Jesus. nuestro deseo hacia Jesús. In Psalm chapter 34, Y en el Salmo 34, David writes this: David nos va a decir esto. as the Lord has delivered him from Abimelech, Al Señor haberle librado de Abimelech, he says, I will bless the Lord at all times, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. and his praise shall continually be on my mouth. Su alabanza estará de continuo en mi boca. My soul makes its boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. Engrandezcamos a Jehová
juntos y exaltemos aún a su nombre. I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Those who look to him are radiant, and their faces shall never be ashamed. Los que le miraron fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all of his troubles. Este pobre hombre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. The angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. Les defiende, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Oh, fear the Lord, all you saints, for those who fear him have no lack. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. The young lions suffer want and hunger, but those who seek the Lord lack no good thing. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. When you and I remind ourselves of how good God is, Cuando tú y yo somos recordados por nosotros mismos de cuán bueno Dios es, how good he has been to us, cuán bueno ha sido con nosotros, the salvation that he has given us through Christ la Jesus, salvación que Él nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, the purification for sin that we have in Christ la Jesus, purificación en cuanto al pecado que hemos recibido de parte de Jesús. sin becomes less enticing. El pecado se ve menos atractivo. The more I pursue after Christ, Entre más busco a Jesús, the more I look in his word, entre más veo en su palabra, the more I look at the cross, entre más miro a su cruz, sin becomes less enticing. el pecado se ve menos atrayente. You and I are called to focus on the cross, Tú y yo hemos sido llamados a enfocarnos en la cruz, on what God has done. en lo que Dios ha hecho. The children upstairs are learning of the story of Joseph. Los niños allá arriba están aprendiendo la historia de José. We skipped the chapter where Joseph fights temptation. Y nosotros nos saltamos la parte de la historia donde José lucha con su tentación. But if you remember in chapter 39 of the book of Genesis, Pero si tú recuerdas allá en el capítulo 39 de Génesis, Joseph has found himself in Egypt, José se encuentra ahí en Egipto, and he's working in Potiphar's house. está trabajando en la casa de Potifar. Verse 2 of chapter 39 says, the Lord was with Joseph, El versículo 2 del capítulo 39 nos dice que mas Jehová estaba con José and he became a successful man, and he was in the house of his Egyptian master. y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. His master saw that the Lord was with him, and that the Lord caused all that he did to succeed in his hands. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. So Joseph found favor in his sight and attended him, and he made him the overseer of his house and put him in charge of all that he had. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Let's skip down to the end of verse 6. Vamos al final del versículo 6. Now Joseph was handsome in form and appearance. Ahora, era José de hermoso semblante y bella presencia. And after a time his master's wife cast her eyes on Joseph and said, said, lie with me. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. But he refused and said to his master's wife, behold, because of me my master has no concern about anything in the house, and he has put everything that he has in my charge. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. He is not greater in this house than I am, nor has he kept back anything from me except you, because you are his wife. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Joseph was saying, God has blessed me in this house. Y le está diciendo, Dios me ha bendecido al estar en esta casa. I'm in this position because God has been with me. Yo estoy en esta posición porque Dios está conmigo. Look what he says at the end of verse 9. Y mira lo que dice al final del versículo 9. How then can I do this great wickedness and sin against God? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? God came and took on flesh, Dios vino y tomó forma de hombre, born of a virgin, nacido de una virgen, lived a perfect and sinless life, viviendo una vida perfecta y sin pecado.
as we sang tonight, was completely submissive to the will of God, Y como hemos visto en esta noche, poniendo todo en sumisión a Dios. all the way to the cross, Todo hasta el camino hacia la cruz. to take on the wrath of God, Para llevar sobre sí la ira santa de Dios. to be the sufficient sacrifice for our sins, Para hacer el sacrificio suficiente por nuestros pecados. so that you and I would not have to perform our way into God's grace, Para que tú y yo no tengamos que buscar ganar nuestro lugar delante de la gracia de Dios. but that we would receive it freely as a gift of salvation. Sino que lo recibamos libremente como parte de esta salvación a través de su gracia. That though we were children of wrath, Que aunque éramos hijos de ira, through the cross of Christ, He has made us children of a righteousness. través de la cruz de Cristo Él nos ha hecho justos delante de Él. Because of all of that, Y por causa de todo eso, as Joseph would say, como José diría, how then can I do this great wickedness and sin against God? ¿cómo pues yo haría este grande mal y pecar contra mi Dios? Is that how you see your sin? ¿Es como ves así tu pecado? Do you see what Christ Jesus has done on the cross? ¿Has visto lo que Jesús ha hecho en esa cruz? And do you allow His work to give you perseverance to continue to fight sin? ¿Permites que sea esto lo que te ayude a perseverar en tu pelea contra el pecado? Be killing sin or sin be killing you. Mantente matando, haciendo morir ese pecado, o el pecado te va a matar a ti. Can I tell you one more thing about kudzu? ¿Te puedo decir una cosa más acerca de esa planta kudzu? People that usually realize how big of a problem it is Las personas que se dan cuenta de cuán grande problema causa esta planta, usually ask themselves the same question that you and I are asking. muchas veces hacen la misma pregunta que tú y yo nos podemos hacer. How do I get rid of it? ¿Cómo me deshago de ello? How do I kill it? ¿Cómo le hago que se muera? The answer? La respuesta, Only by the power of God through His Holy Spirit. solo a través del poder de Dios por medio de su Espíritu Santo. The answer is relentlessly. La respuesta es clara. You take it down to the ground and keep it there. Tú llévalo directo al suelo y mantente ahí. You suppress it as much as possible through the work of the Holy Spirit. Y hazlo, aplástalo lo más que puedas y ponlo en las manos de Dios. Through the power of the Holy Spirit, A través del poder del Espíritu Santo. through daily reading Scripture and meditating on the Word of God, Al estar leyendo diariamente y meditando en la palabra de Dios. through daily seeking the Lord in prayer and asking Him for strength, Al estar buscándole diariamente en oración y pidiendo al Señor a través de esas oraciones. we suppress our sin. Entonces podemos aplastar nuestro pecado. That is how we put our sin to death. Y así es como lo hacemos morir. Will it ever go away? ¿Se va a ir algún día? No. Tal vez no. There will be some times that we lose temptation. Tal vez haya un momento en el que perdamos en contra de la tentación. There will be times where we make a wrong decision. Tal vez hay un momento en el que tomemos una mala decisión. But the grace of God is this. Pero la gracia de Dios es esta. As I said earlier, Como lo dije antes, God has killed our old self positionally. Dios ya ha dado muerte a nuestro viejo hombre posicionalmente. Our killing of sin practically does not save us. Pero el matar nuestro pecado prácticamente no es lo que nos va a salvar. It is a daily grace of God to continue to walk to be more like Jesus. Es un diario andar en la gracia de Dios lo que nos va a mantener a salvo. Some of us in here this evening, Y tal vez algunos de los que están aquí en esta tarde, by God's grace and strength, por la gracia de Dios y por su fortaleza de Él, need to acknowledge the state of sin in our life today. tenemos que reconocer el estado del pecado en nuestra vida el día de hoy. It needs to be unhidden. Y necesita ser descubierto. It needs to be confessed. Y necesita ser confesado. You need to repent of it, Necesitamos arrepentirnos de ello. and you must give it to the Lord. Y debemos entregárselo al Señor. In our passage this evening in verse 8, Y el pasaje de esta tarde, ahí en el versículo 8, in verse 6, perdón, el 6, the Bible says, on the count of these things, que nos va a decir, sorry. Which verse? 6. Oh, sí.
cosas por las cuales the wrath of God is coming. la ira de Dios viene. If you are not in Christ Jesus, Si es que tú aún no estás en Cristo Jesús, you are still dead in trespasses and sin, aún sigues muerto en tus pecados and the wrath of God is coming. y la ira de Dios viene. Repent of that sin. Así que arrepiéntete de ese pecado. Trust in Christ Jesus as Lord. Confía en Jesús como tu Señor. The Bible tells us that all who call upon the name of the Lord will be saved. La Biblia nos enseña que todos que clamen en el nombre del Señor serán salvos. Jesus tells us in Matthew 26 that it is only in Him Y el Señor Jesucristo nos va a recordar allá en Mateo 26 que solo en Él that we can have forgiveness of sin. podemos tener el perdón de pecados. 1 John 1:9 tells us this. Primera de Juan 1:9 nos va a decir esto, If we confess our sins, que si confesamos nuestros pecados, He is faithful and just to forgive us our Él es sins fiel y justo para perdonarnos de and nuestros pecados to cleanse us from all y unrighteousness. limpiarnos de toda maldad. Some of us in here this evening Y es que hay algunos aquí en esta tarde, need to allow the Lord to lift up our head. tienen que pedirle al Señor que les levante Él. You are actively fighting sin, Y es que vas a seguir peleando activamente con ese pecado but you're weary, y te vas a cansar you're tired, y estarás cansado and you're running out of strength. y te vas a quedar sin fuerza. Look to the Lord. Pero mira a Dios. Isaiah chapter 40, Isaías capítulo 40, starting in verse 28 and going to 31, versículos 28 al 31, tells us this. nos va a decir esto. I'll close with this. Y voy a terminar con esto. Have you not known and have you not heard? No has sabido, no has oído. The Lord is the everlasting God, the creator of the heavens and earth. He does not grow faint or grow weary. His understanding is unsearchable. Que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio. He gives power to the faint, and to him who has no might, he increases his strength. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Even youth shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. But those who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. By God's grace and the work of his Holy Spirit, Por la gracia de Dios y la obra de su Espíritu Santo, let us kill sin, busquemos dar muerte a ese pecado or it will be killing us. o terminará matándonos. Let's pray. Oremos. Father, as we have been reminded of this evening, Señor, al ser recordados en esta tarde, Christ, God, you are our hope in life and death. Cristo, tú eres nuestra esperanza en vida y muerte. From what you have done on the cross, Por lo que tú ya has hecho en esa cruz, Father, you have given us life. Señor, tú nos has dado vida. Spiritual life that comes with spiritual rest. Vida espiritual que viene con ese descanso espiritual. But as we rest in you, Father, we also know Pero al descansar en ti, Padre, también somos recordados you have called us to put to death the desires and passions of the flesh. que nos has llamado a hacer morir los deseos de la carne. Father, may we not be serving two masters. Señor, que no estemos sirviendo a dos amos. Would we die to our old self? Señor, que hagamos morir a nuestro viejo hombre. Through your strength and by your Holy Spirit, would you help us to kill our old self Por tu fortaleza y por tu espíritu, que podamos hacer morir lo that- antiguo. so that we can pick up our cross and follow you? Para que así podamos tomar nuestra cruz y seguir en pos de ti. Father, you desire us to follow you Señor, closer. nuestro deseo es seguirte a ti de cerca. You desire us to be more like Christ. Y nuestro deseo es ser más como Cristo. Would we be submissive to the work of your Holy Spirit in our lives Señor, que nos sometamos a la obra de tu Espíritu Santo y la de nuestro Señor Jesucristo. to allow you to do the work that only you can do Y dejar que tú hagas la obra que solamente tú puedes hacer to make us more like Jesus? para hacernos más como Jesús. Help us not to hide our sin. Señor, ayúdanos a no esconder nuestro pecado. Help us not to pretend it's not there. Y ayúdanos a no a pretender que no está ahí. But as we read in your word this evening, Pero como hemos leído en tu palabra en esta tarde, would you create in us a clean heart, O God, Señor, crea en nosotros un limpio corazón creating a right spirit within us. y un espíritu recto delante de ti.
and help us to look to you Y Señor, que siempre podamos ver hacia ti as we continue to walk through each day. al ir andando cada día. We pray this all in Jesus' name. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Thank you. Dios les bendiga, hermanos.